El sistema vestibular forma parte del laberinto del oído y constituye un sistema de canales y compartimientos llenos de líquido que funcionan como sensores de aceleración y posición de la cabeza. Este sistema es esencial para la estabilización de la mirada cuando movemos la cabeza, para mantener estable la postura y la marcha, y para la orientación espacial, claves para mantener el equilibrio. La función central de este sistema se hace evidente cuando se pierde su integridad. Un sistema vestibular disfuncional se asocia con vértigo e inestabilidad postural, a veces tan serios que comprometen gravemente el desempeño de un individuo en tareas cotidianas. El movimiento de la endolinfa dentro de estos canales es la base del funcionamiento de la detección de los movimientos de la cabeza. Debido a que el laberinto tiene una estructura tridimensional compleja que está relacionada con la función, veámosla con un poco de detalle. Cada oído está asociado a un laberinto. En esta ampliación podemos identificar la cóclea, cuyo ápex está orientado hacia la parte anterolateral de la cabeza. Y podemos identificar 3 canales semicirculares que se disponen en 3 planos aproximadamente perpendiculares. El canal semicircular anterior está ubicado en el plano vertical y su contenido líquido es el más afectado por el movimiento de la cabeza cuando decimos que sí. El canal semicircular posterior también está orientado en el plano vertical y es el más sensible al movimiento de la cabeza cuando intentamos tocar una oreja con el hombro. El canal semicircular horizontal está orientado con una inclinación de aproximadamente 30 grados con respecto al plano horizontal y es el más sensible al movimiento de la cabeza cuando decimos que no. Pero cualquier movimiento que produzca un movimiento de rotación de la cabeza estimulará los 3 canales en diferente medida, y eso proporciona información al sistema nervioso sobre el movimiento que se produjo. Es importante notar que los movimientos que activan al sistema no tienen por qué ser voluntarios. El laberinto óseo está ocupado por perilinfa, que suspende a una estructura interna, el laberinto membranoso, ocupado por endolinfa. Cada canal semicircular está asociado a un engrosamiento o ámpula donde se ubican las células sensoras especializadas, que son células ciliadas muy parecidas a las células ciliadas de la cóclea. Las células ciliadas, y en particular las vestibulares, tienen un arreglo geométrico de sus cilios que les da preferencia para responder cuando los cilios se desplazan hacia el quinocilio. Este esquema muestra en una vista superior el quinocilio en naranja y el resto de los cilios en azul. En este experimento se aplicó un estímulo mecánico oscilatorio a los cilios de una célula ciliada, tal que los cilios se desplazaron hacia el quinocilio o en sentido contrario, en una dirección paralela al eje de simetría o en una dirección perpendicular. El potencial de membrana de la célula estimulada sufrió oscilaciones importantes, despolarizándose cuando los cilios se inclinaban hacia el quinocilio e hiperpolarizándose cuando se inclinaban en sentido opuesto. En contraste, los desplazamientos en el eje perpendicular al eje de simetría no produjeron respuestas. Esto indica que las células ciliadas tienen una dirección preferencial de respuesta y que si muchas de ellas se orientan del mismo modo, pueden generarse estructuras que responden a desplazamientos en una dirección. Y si esas estructuras tienen regiones que van variando en la orientación de las células ciliadas de manera sistemática, el sistema puede sensar movimiento en diferentes orientaciones. Las células ciliadas de las ámpulas de cada canal semicircular están orientadas de modo que su cilio más largo, el quinocilio, se encuentran todas orientadas hacia el mismo lado. Cuando se rota la cabeza, se mueve el laberinto. Como el líquido dentro de cada canal semicircular tiene inercia, se mueve con demora con respecto al movimiento de la cabeza y eso produce la estimulación de las células ciliadas.
Veamos este ejemplo. A la izquierda, las células ciliadas de la ámpula de uno de los canales semicirculares están en reposo. A la derecha, el movimiento de la cabeza le impuso aceleración angular a este canal semicircular, que se traslada a la base de anclaje de las células ciliadas. Pero como las cilias están inmersas en una cúpula mucosa flexible, el líquido que las rodea les imprime su inercia y les produce un desplazamiento opuesto a la aceleración angular. El movimiento de los cilios se asocia en este caso con una despolarización, porque el desplazamiento es hacia el quinocilio. Cada canal semicircular tiene su ámpula y células ciliadas asociadas, lo cual permite detectar aceleraciones angulares de la cabeza en todos sus planos. Veamos un ejemplo para la rotación de la cabeza en el plano horizontal. En este caso, la cabeza se rota hacia la izquierda, es decir, que se imprime una aceleración angular hacia la izquierda, principalmente a los canales semicirculares horizontales. Tanto en el lado izquierdo como en el derecho, la inercia de la endolinfa imprime una deformación hacia la derecha a las células ciliadas, que por su orientación anatómica simétrica significa un desplazamiento hacia el quinocilio del lado izquierdo, con la consecuente despolarización, y un desplazamiento hacia el lado contrario al quinocilio del lado derecho, con la consecuente hiperpolarización. Las fibras aferentes sensan estas señales. Las que inervan el lado izquierdo aumentan su frecuencia de potenciales de acción y las que inervan el lado derecho la disminuyen. Esta información es integrada y utilizada por circuitos que regulan los movimientos oculares y la postura. Uno de esos circuitos es el que desencadena movimientos oculares compensatorios de los ojos por vía refleja cuando la cabeza rota. Lo llamamos el reflejo vestíbulo ocular. La respuesta refleja ante la rotación de la cabeza hacia la izquierda es un movimiento lento de los ojos hacia la derecha, que garantiza la fijación en un punto del campo visual. Si la rotación de la cabeza hacia la izquierda es de gran amplitud, el movimiento lento de los ojos hacia la derecha se intercala con movimientos sacádicos hacia la izquierda que reposicionan la fijación en un nuevo punto del campo visual. El movimiento lento está regulado por circuitos que utilizan la información colectada por los aferentes de las células ciliadas de los canales semicirculares, tal que el aumento de la frecuencia de las fibras aferentes se transmite y activa motoneuronas que contraen el músculo recto lateral del ojo derecho y el músculo recto medial del ojo izquierdo, produciendo movimiento ocular hacia la derecha. Este movimiento es contrario al lado donde las fibras fueron más activas, que ya vimos que es el lado hacia donde hubo aumento de la aceleración angular. Este circuito excitatorio se refuerza mediante un circuito inhibitorio, también reclutado por las fibras vestibulares excitadas, que inhibe a las motoneuronas que producirían los movimientos oculares contrarios. Este reflejo se puede desencadenar en individuos inconscientes, por movimientos pasivos de la cabeza realizados por un examinador, y es de suma utilidad para evaluar la integridad de estructuras del tallo encefálico que son necesarias para esta respuesta. El sistema vestibular tiene otras dos especializaciones pobladas de células ciliadas de orientación ordenada: el utrículo y el sáculo. Los planos en los que se encuentran posicionados y el ordenamiento de los ejes de activación de las células ciliadas hace que estas estructuras tengan en su conjunto capacidad para detectar aceleración lineal y distintas posiciones estáticas de la cabeza. Por sus planos de orientación, el utrículo permite detectar aceleraciones sobre el plano horizontal, como cuando viajamos en un vehículo, y el sáculo permite detectar aceleraciones en el plano vertical, como cuando viajamos en un ascensor. El utrículo y el sáculo están especializados del siguiente modo. Los cilios de las células ciliadas están inmersos en una capa viscosa
sobre la cual se depositan cristales de carbonato de calcio, llamados otolitos, que aportan masa a esa superficie, imponiéndole mayor inercia. De este modo, una aceleración de la cabeza, por ejemplo, hacia adelante, produce un desplazamiento de la masa de otolitos hacia atrás, con el consiguiente desplazamiento de los cilios de las células ciliadas. En este caso, se produce una despolarización de las células que se muestran acá, porque el desplazamiento es hacia el quinocilio. Un desplazamiento opuesto ocurre ante una desaceleración de la cabeza. Fenómenos comparables ocurren ante cambios de posición de la cabeza que inclinan el plano sobre el que descansan los otolitos, ya que su propio peso los hace desplazarse, movilizando la membrana viscosa y por consiguiente desplazando también a los cilios de las células ciliadas. El utrículo y el sáculo tienen un eje de simetría con células ciliadas orientadas de manera opuesta a cada lado. La aceleración en dirección perpendicular a este eje produce despolarización en las células ciliadas a un lado del eje e hiperpolarización en las células ciliadas al otro lado del eje. La magnitud y simetría de respuesta de las células ciliadas es información que integran y procesan los circuitos que controlan la postura. Los mensajes de esta clase son que el sistema vestibular es sensible a movimientos de la cabeza y participa en la estabilización de la mirada y la postura, que las células ciliadas del sistema vestibular tienen ubicaciones y organizaciones espaciales que permiten detectar posición y aceleración de la cabeza en todos los planos. La estabilización de la mirada involucra un componente reflejo que utiliza información del sistema vestibular llamado reflejo vestíbulo-ocular. El reflejo vestíbulo-ocular se puede desencadenar por movimientos pasivos de la cabeza, incluso en individuos inconscientes, para evaluar la integridad del tallo encefálico.